El trigo, nuestro caballo de Troya. Hola amigos invisibles, soy Logo y deseo compartir con ustedes los pasos lógicos que podemos hacer si tenemos una enfermedad importante, y cómo enfrentarla sin dejar de atender los tratamientos y recomendaciones de sus doctores. No hay nada más delicioso que el olor de un pan fresco. Yo los hacía con mi máquina de hacer pan para tenerlos frescos por la mañana. La verdad que es una delicia y no puedo negar ese hecho. Otra cosa que no se puede negar es el hecho que el gluten nos haga daño a todos. Hay personas más sensibles y eso se comprende bien. Lo difícil es ver las cosas cuando pasan muy lentamente, ya que los tiempos de reacción son diferentes. Como dice la fábula, si colocamos un sapo en agua caliente, este saltará inmediatamente, pero si lo colocamos en agua fresca y calentamos lentamente, no reacciona y se cocina. En pocas palabras, lentamente podemos enfermar y no notaremos diferencias hasta que sea algo más grave. En el libro Cerebro de Pan del Dr. David Perlmutter explica que no estamos hechos para deteriorarnos cognitivamente con la edad. De hecho, hoy más que nunca existen muchos males degenerativos que eran casos raros en tiempos de los abuelos y ahora se ven hasta en los más jóvenes. El abuso de los carbohidratos, especialmente el trigo, impulsa la cronicidad inflamatoria del organismo, afectando nuestro cerebro, aumentando de forma importante el riesgo de demencia y afecciones como el TDAH, síndrome Tourette, entre otros. La sensibilidad al gluten aumenta la producción de citoquinas por la inflamación. Pero estas bloquean la producción de neurotransmisores como la serotonina, quitando la sensación de felicidad. ¿Qué sería el comer sin pan? Lo que sucede es que el cerebro se alimenta mucho mejor de las grasas. Es decir, una dieta cetogénica, obteniendo la energía de las cetonas. Una parte importante en esta práctica es el ayuno, el cual acelera el uso de las cetonas. Está comprobado que el cerebro y el corazón funcionan un 25% mejor con el uso de las cetonas. Se ha comprobado que la ausencia del gluten mejora sustancialmente a personas con epilepsia, lupus, autismo, Parkinson, entre otras afecciones. El no descansar correctamente nos deteriora de forma importante todo el organismo, especialmente el cerebro. De hecho, la leptina, una hormona que controla el apetito, se afecta por falta de sueño. Y si esta disminuye en un 20%, causa ansiedad, haciéndole desear alimentos poco saludables, ya que se entra en el carrusel de la abstinencia. El Dr. David Perlmutter concluye que grasas como el colesterol ayudan al mantenimiento saludable del cerebro, mientras que los carbohidratos pueden dañarlo de forma aterradora. Así actúa el trigo. Por cierto, él no tiene la culpa de tener gluten. Ninguna semilla quiere ser comida así nomás, su sistema de defensa es tener algo disuasivo para ese fin. El trigo desarrolló el gluten como la cebada y el centeno, que son los más comunes en nuestra dieta. Otra solución similar que tienen las plantas que causan casi los mismos problemas son las lectinas. Y los problemas que causan son un daño sistemático en el intestino, haciéndole permeable, es decir, haciendo que sus capacidades de absorber lo que nos conviene y repeler lo que no nos conviene esté alterado. Con el tiempo nos haremos más y más sensibles y alérgicos a algunos alimentos. Esto puede terminar en problemas autoinmunes o comenzar la enfermedad celíaca. Sensibilidad al gluten es una reacción del sistema inmunitario al consumo de gluten y lectinas principalmente. El gluten es una proteína que desencadena una respuesta inmunitaria en tu intestino delgado con el tiempo. Comienza deteriorando las vellosidades del intestino, impidiendo que éste absorba nutrientes esenciales. No existe cura para la enfermedad celíaca, pero para la mayoría de las personas, seguir una dieta estricta sin gluten puede ayudar a controlar los síntomas y así promover la mejora intestinal. Lo ideal es moderar el consumo de los alimentos que contienen esas proteínas y, por contraparte, nutrir la flora intestinal con fibra soluble e insoluble. Esto es aportado por ensaladas y vegetales principalmente. Algunos cereales también ayudan, como el caso de la avena. Las capas protectoras del intestino fallan y se deterioran. Capa de moco. El moco impide que las partículas grandes entren en contacto con la capa de células epiteliales mientras deja pasar las moléculas pequeñas. Epitelio intestinal. Son la capa de células y vellosidades que cubren el intestino.
Microbiota. Las especies microbianas son trillones de seres que procesan los alimentos y las simplifican para ser absorbidas. Muchos de esos procesos no se pueden hacer dentro del organismo, por lo tanto el cuidar la microbiota es cuidarse la salud. Somos el portaaviones y ellas la tripulación. Sistema inmunitario intestinal. Este sistema posee un tejido intestinal que actúa como barrera física y un componente asociado al tejido linfático que constituye la barrera que bloquea sustancias indeseables de no ser absorbidas, mientras preserva la capacidad de absorber nutrientes esenciales. La consecuencia de absorber sustancias como el gluten en la sangre son causa de disrupción metabólica, aunque también pueden pasar bacterias a tejidos como el cerebro causando deterioro. Dr. Mark Hamann, neurólogo, en sus estudios de la causa en la epidemia o aumento importante de enfermedades neurológicas, asegura que bacterias, C. diff, que no deben de estar en el intestino, es decir, bacterias que no son parte de la flora intestinal, como polizones de un barco, suelen causar muchos inconvenientes. Él denomina la agregación proteica o doblado erróneo proteico. Esto es causado por microtúbulos, y la disfunción de microtúbulos causada entre otras causas por bacterias como la C. diff, que es la principal en esa causa. Esta bacteria suele aparecer por ingesta de antibióticos. Esas esporas mueren con el calor de una fiebre, pero por lo regular la fiebre es muy mal vista, incluso en su más leve manifestación, así que la bloqueamos con medicamentos. Los dos mecanismos de reparación interna son el sueño y la fiebre. Recuerda que las bacterias aman el cerebro, ya que el 25% de la glucosa se destina a ese órgano. Pero en una dieta ketogénica se mejora considerablemente, ya que la glucosa baja sus niveles y las cetonas alimentan bien el cerebro, y las bacterias comen comida rápida, básicamente, es decir, azúcar. Un ejemplo de bacteria enteropatógeno de la flora como la E. coli, que por causa de permeabilidad intestinal puede pasar a la sangre, esta tiende a causar meningitis. El E. coli o Escherichia coli produce vitamina B y K. Para concluir, es serio el problema que causa un intestino delgado permeable. Por lo tanto, como siempre, la moderación es la clave. No nos engañemos si comemos gluten o lectinas poco pero muy frecuente, o mucho varias veces por semana. En fin, podemos disfrutar más cosas variando la dieta sin deteriorarnos tanto. Es su decisión dar los pasos para avanzar. Si te gustó el video y quieres ayudar a difundir esta información, recuerda hacer clic en la campana y suscribirte para recibir más información como esta. Recuerda que paso a paso podemos mejorar, lo peor es no hacer nada. Amigos invisibles, nos vemos en el espejo.